Saludos amigos, hacemos este vídeo en una lluviosa mañana del 1 de octubre de 2024. 1 de octubre de 2024, parece que en los altos mandos del poder mundial han decidido empezar octubre con buen pie y han lanzado por fin, Israel ha lanzado por fin su ofensiva, su invasión del Líbano, tal y como ellos lo llaman, Tercera Guerra del Líbano. Esto ocurría anoche, era anunciado a bombo y platillo de forma oficial por el propio Estados Unidos primero, después por el propio Israel. Los libaneses, Hezbollah, han negado que se haya producido una gran incursión, entonces rápidamente en las cancillerías, especialmente la israelí y la estadounidense, ya han reinterpretado y han dicho que, bueno, que fueron incursiones limitadas, fueron primero una toma de contacto, por así decir. Por lo demás, han seguido haciendo lo que tan bien saben hacer y lo que llevan haciendo al menos desde el 7 de octubre en lo que se refiere a este teatro de operaciones medio oriental, es decir, asesinar civiles. Asesinar civiles en ataques absolutamente indiscriminados. Ha vuelto a haber ataques sobre Beirut y ataques también en otras posiciones del sur del Líbano. Supuestamente se ataca a posiciones de Hezbollah, pero siempre acaban resultando grandes cantidades de civiles muertos. De hecho, ya ni siquiera se manejan cifras desde el asesinato de Nasrallah, que también fue acompañado de cientos de bajas civiles. Por lo demás, también están haciendo otra cosa que también saben hacer muy bien, y es asesinar a periodistas. Eso lo saben hacer estupendamente bien y han asesinado a una periodista siria atacando de hecho su propio vehículo, es decir, no se puede aludir precisamente a un accidente o cosas así por el estilo, sabían muy bien lo que hacían, sabían lo que querían hacer y así lo hicieron. Así es como funcionan estas cosas, por eso nos llamó muchísimo la atención que también se ha abierto el mes de octubre con un artículo en Foreign Affairs, el prestigioso Foreign Affairs, muy vinculado al núcleo de poder imperial en Estados Unidos, en el que Anthony Blinken, nada más y nada menos, nos ha torturado con un insoportablemente largo artículo acerca de lo que están haciendo, de las grandezas de lo que están haciendo. Llama muchísimo la atención el artículo. Se puede respirar, aunque tratan de evitarlo, un tufo decadentista y una intención de huida hacia adelante. Afirma, de forma demasiado insistente, que Estados Unidos no está en decadencia, que todo está bien, que eso es una insidia de los países, o estados más concretamente, revisionistas. Así cataloga a los estados y los nombra: Rusia, China, Irán y Corea del Norte. Menciona estos estados y los cataloga como revisionistas. Por supuesto, también utiliza el término exprofeso autócratas, autocracias, es decir, se distinguen de los buenos, que son democracias buenas como Israel, que practica pues la libertad y la extiende a sus vecinos, a Gaza, al Líbano y a donde haga falta. A donde haga falta, todo lo que sea por la libertad y la democracia siempre está bien. Entonces el señor Blinken, en su copiosa deposición, y disculpen la escatología, pero realmente es lo que mejor describe su texto, afirma, ni corto ni perezoso, y bien simpático por lo demás, aunque seguro que no lo pretendía, que él no hace política. Él no hace política, él lo que hace es policy. Es una de estas jergas estadounidenses tan características para esconder que su democracia y su libertad no es más que pura autocracia, esta sí, y que lo que hacen básicamente no es auténtica política, siempre, de hecho la política quedaría, siempre en teoría, digamos que cerrada o controlada por las instituciones, sino lo que hace es acción, llevar a cabo. Eso es lo que ellos llaman policy, poner en práctica la política. Entonces esta es la gran cosa de Anthony Blinken y se delata claramente como lo que es un monigote, pero eso sí directo, de ese estado profundo y de ese poder imperial que trata a la desesperada de maniobrar en aguas turbulentas. Y ahora vamos a ver esas aguas turbulentas. ¿Por qué ha lanzado Estados Unidos, Israel, esta ofensiva sobre el Líbano, esta invasión sobre el Líbano?
Por cierto, que también Larry Johnson menciona que esta invasión limitada, Larry Johnson se ríe diciendo que, bueno, también lo mismo decían en Vietnam y al final acabó como acabó. No hay forma real de hacer una invasión limitada, o invades o no invades. De hecho, Johnson hace un chiste con eso de quedarse embarazado, o embarazada más bien, que uno no puede quedarse solo un poquito embarazada, una no puede quedarse solo un poquito embarazada, sino que o está embarazada o no lo está, o es una invasión o no lo es. Pero la cuestión es, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué lo hacen precisamente ahora? ¿Por qué lo hacen de esta manera? ¿Por qué se han tomado tantas molestias de coordinarse en esos mensajes que han enviado desde el Pentágono, el Departamento de Estado estadounidense, esa coordinación con el ejército israelí, el gobierno israelí, esa fraseología, todas estas cuestiones? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Por eso queríamos empezar con el escrito de Blinken. Lo que tenemos es claramente una decadencia muy definida y una incapacidad para siquiera hacer un balance adecuado de por qué se está produciendo esta decadencia. Blinken en su texto de hecho habla de que los estados buenos están estupendamente bien, que la OTAN ha crecido una barbaridad, que Japón está estupendo y la verdad ni él mismo se lo cree. Japón de hecho acaba de cambiar su gobierno, el primer ministro acaba de dimitir y todo esto viene acompañado de datos económicos nefastos, lo mismo en Europa. Esa OTAN que no para de crecer tiene ahora un problema enorme que tratan de tapar, por eso precisamente han lanzado ahora esta tercera guerra del Líbano, porque ha caído Ugledar, lo adelantamos en este canal, era obvio que iba a caer Ugledar, ya ha caído, y esto significa claramente que las posiciones ucranianas quedan muy degradadas. La invasión en Kursk, también lo dijimos en este canal, fue un disparate absoluto, una inyección de adrenalina, lo mismo que está pasando ahora con esta invasión del Líbano y el asesinato de Nasrallah y los principales líderes de Hezbollah. Lo que se busca es un impulso, una emoción del momento, que todos se pongan eufóricos, pero al cabo de unos pocos días se ve la realidad, y es que Hezbollah sigue ahí, sus capacidades militares son muy considerables, es básicamente imposible invadir con garantías el Líbano, ahora están mucho más preparados que antes, el hecho de que les hayan descabezado es irrelevante, eso no va a cambiar nada, los mandos medios o incluso los mandos bajos son más que capaces y tienen muchísima experiencia en combate como para que sean fácilmente aniquilados. No así Israel, que quedó muy debilitada en su fracasada invasión de Gaza. Ya no se quiere hablar de esto. No se quiere hablar de que se suponía que iban a aplastar a Hamás, no han aplastado nada, han aplastado a los civiles, eso sí, por desgracia. Esto es lo triste en toda esta historia. Pero no han aplastado a Hamás. Hamás continúa operativo y los israelíes han acumulado muchas bajas, muchas pérdidas y mucha pérdida de moral también. Intentan con una inyección de adrenalina, con esta tercera guerra del Líbano, que esta sí que va a salir bien, no como las anteriores salieron mal, pero esta sí que tenemos una buena corazonada, esta sí que va a salir bien. Lo que intentan es capear el temporal como pueden, a la espera de algún tipo de milagro o alguna especie de movimiento, y esto nos lleva hacia Irán, algún tipo de movimiento que permita que uno de los grandes caiga, en este caso sería Irán. Hay mucha polémica en torno a Pezeskian, Pezeskian trató de acercarse a los occidentales, ya hemos tratado esto en este canal, pero hacemos ahora un pequeño resumen. En Irán hay una importante parte de la élite que es claramente pro-occidental. No es solo una cuestión de traición o cosas así por el estilo, es más bien una cuestión cultural. La cultura occidental sigue siendo dominante, a pesar de su decadencia, y esto ejerce una fascinación, particularmente en esas élites que tenían acceso a grandes riquezas y que podían, digamos que, disfrutarlas en el paraíso occidental, en el cual, por lo demás, esto sí que es cierto, si uno tiene el suficiente dinero, sí que puede pegarse la vida padre, como se suele decir. Es decir, sí que hay ese sueño, es un sueño macabro, un sueño ciertamente satánico, pero sí que es verdad que existe. Entonces, esta fascinación ha llevado a que esa quinta columna, que también existe en Rusia, haya movido ficha, por así decir. Muchos se preguntan cómo de accidental fue aquello de Raisi, aquel helicóptero que se cayó de Raisi.
Se especuló acerca del Busca hace poco, debido al evento de esa explosión de Buscas, y se ha seguido especulando. Lo dicho, Pezeshkian ha querido recuperar aquel acuerdo nuclear, aquel 5+1, aquellas tonterías según las cuales siempre y cuando Irán no tuviese armas nucleares todo iba a estar estupendamente bien. Irán también hay que entender que pasa por problemas económicos desde que comenzaron aquellas sanciones. Las sanciones más grandes, digamos, a raíz de que con Donald Trump se truncase ese acuerdo 5+1, toda esa tontería nuclear. Todo esto trata de ejercer una presión lo suficientemente grande como para provocar algún tipo de revolución de color o algún tipo de cambio o limitación de capacidades por parte de Irán, algo que a su vez truncaría a Rusia y a China. No olvidemos que Netanyahu mostraba dos mapitas. En uno de los mapitas, los estados buenos, los estados que le obedecen a él, se vincularían a la India. Se trata de buscar también una separación entre esas posiciones cada vez más cercanas de la India y China. En cambio, la otra vía, la mala, pasaría por Irán. Bueno, si tenemos en cuenta todas estas cuestiones, pues ya no es tan difícil entender que lo que se busca aquí es un marco más amplio. Realmente estamos en una guerra mundial. Y fíjense que, de hecho, Blinken, en su artículo de hoy, hacía referencia a esto, hacía referencia explícita a cómo él decía que de hecho no había un axis, no había un eje entre Rusia, China, claro, tratando de atenuar la creciente cercanía entre estos países, pero la realidad está ahí. Irán y Rusia están a punto de firmar un importantísimo acuerdo gasístico, según el cual tendrían básicamente el dominio de los precios del gas a nivel mundial, debido a que juntos tendrían como un 70% de la producción mundial de gas. Es muy improbable que Irán acabe sucumbiendo a estas intrigas, con lo cual digamos que las posiciones imperiales continúan degradándose, degradándose y degradándose. Es en la medida en la que precisamente Rusia, China e Irán como potencias principales consoliden sus posiciones que la política imperial va a tener que ir adecuándose cada vez más a una auténtica decadencia, por mucho que Blinken haya dicho que no. Así que esta nueva guerra del Líbano va a ser, como ya hemos dicho aquí desde el principio, un desastre para Israel, particularmente, también para Estados Unidos, pero es que es un desastre sobre desastre. ¿Qué es lo que está pasando en Ucrania? ¿Qué es lo que ocurrió con el plan de la victoria de Zelensky? Ya nadie habla de ello, ¿verdad? Pues eso, ahí está el problema. No hay tal victoria, no hay forma de salir de la encrucijada, digamos, en la que se ha metido la OTAN, no hay una forma buena. Entonces tratan de encontrar la manera de presionar al contrincante para que acepte algún tipo de trato no ventajoso, lo cual es absurdo. ¿Por qué el vencedor habría de avenirse a algo no ventajoso? Entonces aprietan, apretan, apretan, y de ahí el peligro de la solución nuclear. Por lo demás, ya lo saben, las noticias ocurren así y hoy mismo tenemos un nuevo secretario, un nuevo monigote de la OTAN. Tenemos al señor Rutte, un auténtico personaje, vamos de Guatemala a Guatepeor, como se suele decir. Si ya bastante malo era el amigo Stoltenberg, que por cierto se despidió, hemos hecho una nota al respecto, se despidió por todo lo alto, diciendo barbaridades a su más puro estilo, pues ahora entra este personaje Rutte, por supuesto, afectísimo al imperio, afectísimo hasta la náusea, y veremos hasta qué punto va a continuar con la misma historia, con la misma gaita. Esa presión sobre Rusia, una presión que se deshincha totalmente por la vía ucraniana, una vez caído Ugledar y con Pokrovsk muy deteriorado y todas las posiciones en general del frente muy deterioradas a raíz de la disparatada ofensiva en Kursk, que por lo demás ya está siendo totalmente sofocada. Todo esto provoca la caída general del frente, lo cual llevaría a las tropas rusas muy pronto, una vez que caigan los principales bastiones, a los entornos del Dnieper. Una vez ahí, la posición política, por así decir, de Zelensky es cuando de verdad se va a ver. Es decir, lo más probable es que haya un cambio por una vía o por otra, un cambio que conlleve lo que ya hemos dicho también en este canal. Hoy estamos haciendo una especie de resumen debido a esta invasión del Líbano.
Lo que hemos dicho en este canal es que una vez que caiga ese régimen en Ucrania, va a producirse un efecto dominó. Esto es sencillamente incompatible con la actual configuración de la Unión Europea y de la propia OTAN. Por eso fíjense cómo se han estado haciendo juegos de que no, si Ucrania primero entra en la UE, después ya va a poder entrar en la OTAN. Y por otro lado, no, porque si entra en la OTAN, entonces realmente ya estaría dentro de la UE. Es algo simpático porque se nos pretende convencer de que la OTAN y la UE son cosas diferentes cuando en realidad no lo son. En la propia constitución o supuesta tal de la UE aparece un artículo en el que explícitamente se dice que la OTAN se encarga de todito lo referente a la seguridad y, en fin, a todo lo que normalmente se entiende como defensa. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que si Ucrania ciertamente cae, y no hay forma de evitar que caiga, no hay forma al menos en el actual estado de cosas. Otra cosa es que ya se opte por la opción nuclear, que no sabríamos cómo acabaría de derivar. Pero sea como sea, una vez caída Ucrania, y fíjense lo nervioso que se puso Borrell, nerviosísimo a raíz de la caída de Ugledar, básicamente ha hecho, bueno, pues un show parecido al de Blinken, un show de estos de pretender aparentar fuerza, pero en realidad conseguir aparentar debilidad. Están todos muy nerviosos, saben lo que significa, saben que la caída de Ucrania tendría unas consecuencias nefastas. No olvidemos que Ucrania hace frontera con Hungría, que es uno de esos estados díscolos, y por si no fuera suficiente con Eslovaquia, que es otro estado díscolo. Hace poco enviaron una bala al gobierno actual de Robert Fico, el mismo que fue tiroteado, como diciéndole que, bueno, que iba a ser tiroteado de nuevo. Así están las cosas. Esto fue denunciado por el propio gobierno eslovaco. La noticia apareció hace solo unos días. Entonces tenemos todos estos elementos, tenemos también a Serbia, tenemos demasiados elementos, digamos, desestabilizadores para el planteamiento de la UE/OTAN. Esto, insistimos, produciría un efecto en cadena que difícilmente se detendría. Hay que también tener en cuenta que el esquema Ponzi, como se suele decir, la estafa piramidal que es la Unión Europea, porque sí, lo es, reconozcámoslo ya de una vez, también se vendría abajo, puesto que si se vienen abajo las capacidades coactivas, tanto de la Unión Europea como de la OTAN, ustedes dirán cómo se supone que se va a mantener la estafa piramidal, la cual se basa totalmente en dichas capacidades coactivas. Es en la medida en la que consiguen imponer tratados desiguales a ese sur global, como se le suele llamar, es en esa medida en la que se consigue mantener el flujo de dinero para mantener la estafa en marcha. Esto es así. ¿Es demasiado duro quizá para asumirlo? No lo dudamos, es demasiado duro, pero es la realidad. Entonces Estados Unidos, jugando a sus juegos blinkeanos, pretende darle la vuelta a la tortilla de alguna manera mágica y asombrosa, pero la verdad las perspectivas son muy funestas. Las posibilidades pasarían más bien por un colapso interno de Estados Unidos que cualquier otra cosa. Veremos, porque fíjense que acaba de aparecer Hillary Clinton diciendo que va a haber un Black Swan, un cisne negro, antes de las elecciones. Fíjense que estamos a un mes de las elecciones. Y aparece Hillary Clinton hablándonos de un cisne negro. ¿Qué es lo que significa? Ya lo veremos. Sin duda tensión tenemos, pero algo parece que vaya a ocurrir antes, durante o después esas elecciones y entonces ahí ya sí que vamos a poder sacar conclusiones ya más definidas al respecto, pero difícilmente van a pasar por otra cosa que el colapso de ese proyecto moderno que no tiene visos de salir adelante. Muchos especulan con que, bueno, los rusos y los chinos también son modernos y que van a querer hacer exactamente lo mismo, etcétera, etcétera. Pero esto no tiene ningún sentido en la medida en que esos rusos, esos chinos o esos iraníes, aun con todos sus defectos que los tienen, aun con todos sus problemas que los tienen, aún así permanecen fieles a ese sentido de identidad, a ese sentido y mantienen por lo demás cierta homogeneidad, importante homogeneidad interna, y permanecen fieles a ese sentido de identidad, el cual es absolutamente incompatible con este tipo de sistema que habría de culminar en esa uniformización global
para poder transformar al ser humano, porque esto llevan diciéndolo constantemente de forma muy abierta y parece que no se quiere entender. Entonces, toda esta derecha de la que hablábamos en el vídeo de ayer, esta nueva derecha, fíjense que acaba de ganar la derecha en Austria, en las elecciones, toda esta nueva derecha, controlada y bien controlada, lo que haría es eventualmente una cortina de humo. Entonces, lo que podría salir de las elecciones estadounidenses sería esa cortina de humo a través de Donald Trump. Digamos que podría acaudillar a todos estos derechones para lanzarlos, obviamente, contra Rusia y contra China. ¿Qué otra cosa van a hacer? Y contra Irán. Quizá por eso tenemos esta invasión del Líbano. Digamos que sería una buena piedra de toque, un buen inicio para lo que después habría de venir. Se produciría en ese sentido entonces una gran alianza contra los autocráticos, los revisionistas, los malos. Porque cuando Donald Trump junto con Zelensky se reunía en su Torre Trump, allí al ladito de Wall Street, donde se cuece todo, la verdad titubeaba bastante y no tenía realmente nada definido que decir. Básicamente decía que Zelensky era muy guay, el presidente era muy guay, pero es que Putin también era amiguito suyo, o sea que bastante guay también. Pero nada de eso, guay ni bastante guay, coincide con los intereses del imperio y con las necesidades, de hecho, del imperio para poder seguir con su chiringuito, con su sistema, con su hegemonía. Así que ustedes dirán, ¿cómo se supone que se va a arreglar semejante cosa? ¿Cómo se supone que Zelensky y Putin van a acabar llegando a un entendimiento cuyo resultado va a ser el beneficio de Estados Unidos? Porque no olviden que este señor dice que va a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Ustedes nos explicarán cómo se supone que lo va a hacer grande otra vez sin extorsionar otra vez o más aún al resto del mundo. Entonces, ¿Putin pasaría por esto? En caso de pasar por esto, ¿cuál sería la lógica interna que llevaría a una consolidación, por un lado, de Rusia, China e Irán, y al mismo tiempo de esa grandeza de Estados Unidos? Sencillamente no hay solución al dilema, no hay forma en la que esto pueda salir bien, pero lo que sí se puede hacer es un engaño de esta derechita que, insistimos, el hecho de que ande Abrams por ahí, entre otros, también anda otro Amos, Amos Hochstein, perdón, está Elliot Abrams y Amos Hochstein, el nombre ya lo dice todo. Está muy claro qué es lo que se está pretendiendo aquí, está muy claro qué es lo que se busca exactamente. En los cartelitos Netanyahu dejaba también poco lugar a la duda. La idea es encontrar una salida que básicamente perjudique a Rusia, China e Irán, pero que salve al imperio. Esto es básicamente el resumen general y esto es lo que en última instancia significa la invasión del Líbano. Si entendemos bien todo este contexto general, ya resultará mucho más fácil entender qué es lo que pasa concretamente en el Líbano. Por lo demás, el descabezamiento de Hezbollah va a comprobarse muy pronto que no lleva absolutamente a nada. Es una cosa muy espectacular, como fue en su día la invasión de Kursk, cosa que pone frenéticos a los adictos a la propaganda imperial, pero que pasados unos días se ve que no es más que una tontería, que no es más que una anécdota que no va a influir para nada en la auténtica realidad de las cosas sobre el terreno. Así que creíamos necesario hacer un balance general debido a que la afluencia de información y desinformación y caos siempre se convierte en casi inabarcable, inabordable en estos momentos de frenesí y esperamos que haya quedado un poco más claro todo este asunto y que, como se ve, entra dentro de una línea, que es la que llevamos en este canal, en la que en última instancia tenemos a un proyecto moderno puramente fracasado que es incapaz de llevar a cabo, pues eso, su proyecto en su etapa final, esa cumplimentación final que ha sido siempre su razón de ser, siempre el futuro. No por casualidad Elliot Abrams es futurólogo. Esa cumplimentación en el futuro lo es absolutamente todo, lo justifica absolutamente todo y digamos que cataliza todas las fuerzas a todos los niveles, incluido al nivel individual de nuestras pobres individualidades que tenemos que vivir en este mundo caótico y sin sentido y por lo demás muy cruel y muy bestial, pero que
esto es lo que hay, esto es, digamos, el planteamiento principal. No olvidemos que básicamente la razón última que lleva a estos liderzuelos a creer que su plan va a salir bien es la maldad intrínseca del ser humano, lo cual es bien, bien llamativo. Ellos están convencidos de que todo va a salir bien, aunque ahora se está torciendo un poco, porque el ser humano es antes que nada malvado, con lo cual es imposible que no ganen. Así es como plantea esta gente las cosas, pero bueno, algunos entendemos que esto es profundamente equivocado y que no se adecúa, ya más allá del sentimentalismo, de las interpretaciones, digamos, del alma que queramos hacer, esto no se adecúa al principio último de la realidad. Después de todo, todos nacemos siendo niños y nos guste o no, todos los niños nacen inocentes y puros. Es solo después de un proceso más o menos brutal, que muchos de esos niños acaban traicionándose a sí mismos y según van creciendo acaban olvidando ese primer amor. Y es solo en esta medida en la que creemos o queremos creer que el ser humano es intrínsecamente malo, con lo cual este plan maléfico del proyecto moderno acabará imponiéndose. No ocurrirá porque sencillamente no se adecúa a la realidad. Da igual ya las opiniones políticas o del tipo que sea que uno quiera tener. En fin, no insistimos más, no vaya a ser que esto se haga demasiado largo, tampoco es cuestión, esperemos que se haya comprendido. La necesidad de contextualizar y dar un marco conceptual adecuado es enorme, puesto que hay demasiada desinformación, hay mucho volumen de información, pero muy poco análisis. Así que esperemos que haya servido de ayuda. Aprovechamos para mandar un gran saludo, invitarles a que hagan me gusta, se suscriban, activen las notificaciones y se hagan miembros de Geopolítica Actual. Aquí seguiremos, como ven, estamos aquí día a día siempre haciendo un seguimiento exhaustivo de todo esto y dándole esa coherencia dentro de ese gran escenario que siempre se escapa al ojo, ese ojo informativo, ese ojo que todo lo ve, en el que trata de condicionarse al ser humano mismo. Un gran saludo para todos y nos vemos en la próxima. Venga.